El coronavirus va a tener un gran impacto en la pobreza infantil y según un estudio que ha presentado esta mañana Save the Children, a finales de año, Eva Mora podría llegar al 33% si no se actúa a tiempo. Quienes están sufriendo más las consecuencias de esta crisis del COVID son las familias y precisamente esto genera más pobreza infantil. Estamos con Andrés Conde, que es director de Save the Children España. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuáles han sido los resultados principales de este informe que habéis presentado? Porque hay un aumento, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de pobreza infantil. Exacto. Lo que hemos hecho ha sido, a partir de los datos de la encuesta de condiciones de vida y de las proyecciones tanto demográficas como de empleo, hemos calculado cuál va a ser el impacto de esta emergencia en términos de pobreza infantil en España. Los resultados es que vamos a tener más de 660.000 niños adicionales en situación de pobreza, la mitad de ellos en circunstancias de pobreza severa. Esta emergencia... Sumaríamos, perdona, a los casi 3 millones de niños que hay en nuestro país en situación de pobreza. Sí, el total de niños y niñas en situación de pobreza en nuestro país llegaría a 2.770.000 niños y niñas en este año. Eso sería una tasa de pobreza infantil superior al 33%, que es la tasa más alta desde que existen registros. ¿Cómo se puede, digamos, solventar? Cuando ya tenemos el problema, habrá que solucionar. Desde Save the Children y desde otras organizaciones, ¿qué es lo que se plantea? Evidentemente, la reactivación del empleo es completamente crítica para generar ingresos para las familias, pero tenemos evidencias de la crisis anterior, la crisis financiera que tuvimos en 2008, de que no es suficiente. Las medidas de protección social a las familias son fundamentales y nuestro país invierte la mitad que la media de la Unión Europea en políticas de familia e infancia. Es fundamental aumentar la protección social, la transferencia de rentas a las familias en situación de vulnerabilidad. Bueno, nos hemos encontrado con esta situación, siempre la tendencia es preguntarnos, sobre todo intentar aclarar la incertidumbre de qué pasará después, ¿no? Desde todos los colectivos os estáis preparando ante una posible situación, bueno, no quiero decir de empeoramiento, ¿no?, de cara al otoño. ¿Estamos preparados para poder asumir otro confinamiento, por ejemplo? En Save the Children nos preocupa muchísimo esa situación, ¿no? Hemos dado respuesta a esta emergencia, hemos estado atendiendo las necesidades inmediatas de más de 3.000 niños y niñas, ¿no? Pero hemos visto cómo las familias que estábamos atendiendo han perdido un 30% de sus ingresos en esta crisis, ¿no? Entonces, si viene una nueva oleada, otro impacto económico de esta naturaleza, no sabemos cómo podrían resistir una situación económica de una pérdida de ingresos tan radical. ¿Es el ingreso mínimo vital una solución? Porque ¿cómo se puede hacer un desglose, por ejemplo, de cómo viviría una familia con esos ingresos? ¿Me puedes hacer un desglose? Sí, por ejemplo. Te lo puedo hacer de las familias que son beneficiarias de nuestros programas, ¿no? Entonces, la media de nuestras familias tiene en este momento, después de la emergencia del coronavirus, ¿no?, o bueno, en el estado en que estamos ahora, y después de perder un 30% de sus ingresos, una familia de 4 personas ingresa 578 euros al mes, toda la familia. Entonces, de ello, un 66% lo dedica al pago del alquiler de la vivienda, con lo que les queda nada más que 197 euros a 4 personas para sufragar todos los gastos de alimentación, de energía, gastos educativos o cualquier gasto extraordinario que se produzca, ¿no? Entonces es una situación verdaderamente límite desde el punto de vista económico. Me preguntas por el ingreso mínimo vital. Como medida de protección social es un avance extraordinario para nuestro país, pero el problema es que no está llegando al 35% de las familias en situación de pobreza con hijos a cargo y no va a llegar al 70% de las familias en situación de pobreza moderada. Entonces, la medida es muy oportuna, pero hay un problema de cobertura. No va a llegar a las familias con hijos a cargo, a la mayoría de ellos, y es muy importante que avancemos a dar mayor cobertura a esas familias. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, quienes más sufren también dentro de las familias son las familias monoparentales, porque 1 de cada 2 madre sola se encuentra en situación de pobreza.